Nuestro propósito en esta mañana es que veamos la carta de Pablo a Tito, que es considerada como la tercera de las epístolas pastorales. La tercera de las epístolas pastorales. ¿Cuáles son las epístolas pastorales? ¿Quién sabe? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. ¿Por qué se le llaman epístolas pastorales? Porque son cartas a personas, en este caso Timoteo y Tito, a los cuales Pablo le da directrices de cómo manejar aspectos de la iglesia, aspectos pastorales de la iglesia. Segunda Timoteo, y de esas cartas, las que se parecen más son primera Timoteo y Tito, porque en ese momento que Pablo le escribe tanto a Timoteo como a Tito, vamos a decirlo así, los dos estaban ejerciendo labores más cotidianas en la vida de iglesias. Ya segunda Timoteo es un poco distinta, porque en segunda Timoteo Pablo ya está en su preso nuevamente en Roma y posiblemente con la muerte cerca, y es en ese sentido una carta más personal. Hermanos, es importante aquí señalar, y yo quiero en ese sentido conectar un poco esta clase de hoy con la clase que dio el domingo pasado nuestro hermano Eduardo. Es importante señalar aquí, aunque se le llame epístolas pastorales, Pablo, tanto Timoteo como Tito, no eran simplemente pastores a los cuales Pablo lo dejó en las iglesias. Recuerden que tanto Timoteo como Tito eran parte del equipo de trabajo del apóstol Pablo, y Pablo le da directrices muy específicas para tratar situaciones tanto en Éfeso, en el caso de Timoteo, como en Creta, en el caso de Tito. Y por eso algunos comentaristas, teólogos, le llaman a Timoteo y Tito como una especie de delegados apostólicos. Así, ¿usted ha oído ese término, Pastor Dios? Delegados apostólicos. Es correcto. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo así, Pablo da directrices a Timoteo y Tito para que ellos, en el nombre de Pablo, hicieran cosas que Pablo no le dio tiempo a hacer. ¿Se entiende? O sea, Pablo, cuando iba a las iglesias, ¿qué hacía Pablo? Pablo daba directrices, ponía cosas en orden con la autoridad propia de un apóstol, ¿verdad que sí? Pero hermanos, Pablo tenía limitaciones, él no podía hacer todas las cosas. De hecho, parte de lo que vamos a ver era cómo Pablo plantaba iglesias, pero él no ponía pastores inmediatamente, sino que tenía que dar tiempo a que se maduraran. Entonces, en ese sentido, cuando él dejaba a una persona de esa, lo dejaba como un delegado apostólico, con la autoridad delegada de Pablo, de un apóstol. O sea, que no podemos considerar a Pablo y Tito como pastores meramente, eran Timoteo y a Tito, perdón. Tenemos que verlo en ese sentido, de esa manera, como delegados apostólicos. Y parte de eso lo vemos en el hecho de que ellos no se quedaban ahí. Timoteo estaba en Éfeso, pero después estaba en otros lugares. ¿Por qué? Porque Pablo le decía, ok, ya, yo creo que cumpliste tu misión ahí, ahora ve para tal sitio, ve para tal sitio. Y en el caso de Tito, de hecho, cuando Pablo lo deja en Creta, él no lo deja para poner en orden una iglesia. Dice en Tito que él te dejé aquí para que pusieras en orden en cada ciudad las iglesias que había en cada ciudad. O sea que si fuera un simple pastor, entonces estuviera limitado tal vez a la labor de una iglesia, pero era algo que iba más allá. O sea que eso es bueno que quede claro. Ya cuando Pablo está en Mileto, por ejemplo, que manda, en Hechos capítulo 28, dice que manda a llamar a los ancianos. Capítulo 20, versículos 17 al 38. Exacto, gracias. ¿Qué vemos ahí? Que Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Ahí no estaba Timoteo ya, o sea, porque eran labores que se hacían de una manera, de acuerdo a los planes del apóstol Pablo. Yo decía ahorita también, hermanos, que tanto 1 Timoteo como Tito se parecen mucho. Nosotros cuando vamos a 1 Timoteo, nosotros podemos ver rápidamente cómo Pablo, luego de hacerle saludo a Timoteo, Pablo encarga a Timoteo para que confronte las falsas enseñanzas que había del verdadero evangelio. Luego le explica a Timoteo cuál debe ser esa vida según el evangelio. Lo vemos en los capítulos 2, del 1 al 3, 2:1 al 3:16.
lo vemos después en esa vida, conforme al Evangelio, le habla de cómo deben ser los requisitos para los ancianos, para los diáconos, cómo debe de manejarse las cosas en la iglesia de Dios. Luego hace un llamado a Timoteo para que aprenda a identificar la falsa enseñanza y el verdadero evangelio. Y hace un llamado también en la forma en que deben tratarse los miembros de la iglesia de acuerdo a la edad y género. Y finalmente concluye con una confrontación a las falsas enseñanzas. Entonces, eso es 1 Timoteo. Entonces, Tito, nosotros vamos a ver eso mismo, pero en miniatura, de una manera como más resumida. O sea que eso es importante que veamos en ese sentido la coincidencia que hay entre 1 Timoteo y Tito. Como decía, Pablo deja a Tito en Creta. Era una isla, una de las islas más grandes del mar Mediterráneo al día de hoy, y en esa época, ¿verdad? Porque las islas no cambian así de tamaño. Y nosotros vemos, hermanos, que era una isla donde habían varias ciudades y donde había iglesias en varias ciudades. Y la labor de Tito era poner en orden la situación que había en todas esas iglesias, en todas esas ciudades. O sea, que era una labor considerable la que él tenía que hacer. Pablo llegó, pasó por Creta, lo vemos en Hechos capítulo 27, después posiblemente después de ser liberado en Hechos 28 volvió a Creta, plantó iglesias, pero Pablo no ponía pastores automáticamente. Si la composición de la iglesia eran recién convertidos, entonces él daba tiempo en ese aspecto. Y hermanos, ustedes tienen sus hojas. Yo quisiera que ustedes vieran, en base a esta hojita que les he pasado, hay 4 temas principales que nos ofrecen los hermanos de Capitol Hill con respecto a esta carta que me gustó. Y ustedes pueden ver que el primer tema son líderes moldeados por el Evangelio. El segundo tema, la resistencia de los que rechazan el Evangelio. El tercer tema, lo que es una enseñanza, doctrina saturada del Evangelio. Y finalmente, lo que es una vida centrada en el Evangelio. Fíjense ¿cuál es el elemento común ahí? El Evangelio. Por eso es que la carta a Tito es una carta de cómo debe lucir una iglesia centrada en el Evangelio. Entonces, hermanos, eso es importantísimo para nosotros y ponernos a eso, porque es, de nuevo, cómo debe lucir una iglesia, cómo debe lucir IBCG. Entonces, en la carta de Pablo a Tito nos va a ayudar en ese sentido. Como quiera, yo quiero que sigamos el bosquejo que está en la última página y para entonces seguir viendo el desarrollo de esta carta. Entonces, yo quiero que veamos en primer lugar cómo Pablo abre su carta. Y voy a ir leyendo. Dice así, a Tito 1, de 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Esa es la presentación, hermanos. Y ya en la presentación vemos mucha carga del apóstol. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta expresión que dice Pablo al principio, la fe de los escogidos y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, nos hablan, hermanos, de cuál era el propósito del ministerio de Pablo. ¿Cuál era el propósito de Pablo en su ministerio? Que los escogidos creyeran, la fe de los escogidos, y que el mundo entendiera la verdad, el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, que ese era su propósito, y eso es lo que él amplía en ese sentido en esas cosas en esta misma carta. Vemos que la carta dirigida a Tito, sabemos que era de un creyente de origen gentil y que era parte de los colaboradores de Pablo. Y tenemos en ese sentido, en segundo lugar, la ocasión de la carta. La ocasión de la carta. ¿Por qué Pablo dejó a Tito en Creta? O sea, Pablo va a Creta con equipo, pero cuando tiene que irse a otro lugar, deja a Tito ahí. Versículo 5. Por esa causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que a Pablo no le dio tiempo. Él tenía todo un programa, plan de cosas. Y, hermano, en la iglesia uno nunca va a tener tiempo de arreglarlo todo. Si la razón por la cual, imagínense que hay un pastor aquí que
por alguna razón se quiere ir como misionero para otro sitio. Si la razón por la que no se debe de ir es porque hay que arreglar alguna cosa en la iglesia, nunca se va a ir de aquí. O el pastor Leoni, cualquiera. O sea, nunca se va a ir porque la iglesia, hermanos, nunca las cosas van a estar 100%. La iglesia es como el hospital, doctor, usted está aquí, bienvenido de paso. O sea, cuando en el hospital la cosa está controlada, nunca, porque el que se está sanando, sigue enfermo, pero está ahí, pero llega otro más enfermo y llega y constante, eso no para. Así es la iglesia. O sea, que la razón por la cual una iglesia se debe mover a ciertas cosas, no moverse, no debe ser que, claro, hay ciertas cosas a veces que son críticas, que tú dices, no, mira, todavía no es el momento, pero no debe ser de que hasta que la cosa no esté bien amarrada. ¿Amarrada qué? O sea, que eso es bueno tomarlo en cuenta. Ahora, en el caso de las iglesias en Creta, era un caso importante, y era que habían iglesias plantadas, pero sin pastores. Porque no, había que dar tiempo a que maduraran, y a ver, que de esos que están ahí, ya que tienen un tiempo, que quién puede serlo. Y dice Pablo, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ustedes ven que había una autoridad delegada apostólica, porque los pastores al día de hoy no podemos hacer eso. Así que mira, sin embargo Tito sí tenía esa autoridad. Ahora, aunque tuviera esa autoridad, tenía que hacerlo bajo ciertos esquemas, bajo ciertas condiciones. Y aquí vemos los requisitos, que debía ser irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Bueno, lo describe: marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución de rebeldía, debe ser administrador de Dios, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancia deshonesta, hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. En otras palabras, el pastor debía ser perfecto. No, eso es un cuadro, ¿verdad? Un cuadro. Y un cuadro en que todo creyente estamos llamados a ser así, de paso. Eso no es un cuadro de un pastor, eso es el cuadro de un creyente maduro. Ahora, a la hora de elegir a un pastor, hay que asegurarse de que tiene esas características de un creyente maduro. De paso, ustedes pueden ver aquí cómo el término anciano, obispo son intercambiables. Pues dice, el anciano debe ser irreprensible, dice el 7, porque el obispo debe ser, porque son términos en ese sentido intercambiables. Y en ese sentido, hermanos, era importante que hubiera pastores. ¿Por qué? Hermanos, porque aquí hay una cita de uno de los hermanos de Capitol Hill que nos ayudó en la guía de este material, que la puse a sí mismo. Él decía, la ausencia de un buen liderazgo no dejó un vacío en el liderazgo, sino que trajo un mal liderazgo, que fueron los falsos maestros. Vean eso. No, lo estoy diciendo yo aquí. Debí ponerlo. La ausencia de un buen liderazgo no dejó un vacío en el liderazgo. Lo que trajo fue un mal liderazgo. ¿Por qué? Porque entonces comenzaron a llegar los falsos profetas, los falsos maestros. Maestros que estaban causando estragos y era necesario entonces enfrentarlos. Entonces, imagínense, había que enfrentarlos, estaban por todos lados diseminados y las iglesias estaban sin pastores. Entonces, era una situación crítica. Por eso Pablo deja a Tito, ¿verdad?, como su representante ahí para que enfrentara eso. Y Pablo dice, mira, tiene que ser, claro, hay una necesidad urgente, pero tampoco es que vamos a poner pastores así, pues no, tiene que ser irreprensible. Tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser un hombre cuya fidelidad matrimonial esté clara. O sea, mira, estamos claros que ese hombre vive para esa mujer. Ese hombre de esa mujer. Y eso debe ser claro. Y hermano, eso al día de hoy debe ser así. O sea, son requisitos que siguen siendo vigentes al día de hoy. ¿Qué significa que tenga hijos creyentes? Vamos a ver, ¿quién me dice? Que no sea el pastor Dion ni el pastor Saladín. Que responda. Sí. Bien, mis hermanos, la realidad es que la palabra que tenga hijos creyentes, si nos vamos del punto de vista de la palabra creyente es pistis, pisteuo, en griego, y puede ser traducido como creyentes en el sentido de que sean cristianos, pero también puede ser traducido como que tengan hijos fieles también, doña Patricia. Que tenga hijos creyentes, pero la salvación es del Señor. Entonces, Dios no le va a atribuir a un hombre, a su siervo fiel,
que él sea el responsable de que sus hijos sean creyentes, porque no puede hacerlo. Entonces, en ese sentido, no puede ser que sean creyentes, que se conviertan, los hijos de un pastor se conviertan, porque no depende de él que se conviertan. Claro, ese es el anhelo de ese hombre. Pero sí que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, un hombre de Dios que tiene sus hijos en su casa debe tenerlos bajo sujeción, porque eso va con el principio de que gobierne bien su casa. Ahora también, si sus hijos ya no están en su casa, él no es responsable de la vida que lleven esos hijos. Ahí no sé, tú sabes, porque ya son adultos, ya se fueron. Igual que también yo muchas veces pensaba, bueno, entonces hay veces que los hijos jóvenes a veces profesan fe, a veces después dicen que no están seguros. Entonces el pastor iba a entrar y va a salir, va a entrar y va a salir, dependiendo de si este hombre tiene hijos creyentes o no. Por eso yo digo que eso no puede ser la norma, porque como dicen el principio que un texto que no está tan claro se debe explicar a la luz de lo que sí está más claro. Excelente. O sea, yo decía ahorita, hermanos, desde el punto de vista de la palabra, de la etimología de la palabra, puede ser las dos cosas, las dos interpretaciones son válidas, en el sentido de que puede que esté hablando de creyentes, que sea cristiano, o de que esté hablando más bien de hijos fieles, hijos obedientes. Ahora, ¿cuál es la solución? Entonces, como decía doña Patricia, lo que hay que ir entonces no es, cuando uno hace un estudio de un texto, no solamente es la etimología de la palabra, es el contexto. Y qué dicen otros textos para yo tener más luz en ese sentido. O sea que no es que el texto está mal traducido, es que hay que interpretarlo a la luz de su contexto. Y lo que dice doña Patricia es así, 100%, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, al final, cuando tú pides que sea creyente, que sea cristiano, ok, imagínese un pastor, lo ordenamos como pastor, pero él tiene un hijo de 2 años de edad. ¿Ese hijo es creyente o no es creyente? Ay, pastor, pero que es muy chiquito. No, aquí no está, el texto no dice que sea chiquito, no. Creyentes, o sea, si tiene 2 años, ¿es creyente o no es creyente? Mire, no es creyente. Pues muy seguramente no es creyente, ok. O sea que debe dejar ministerio, como decía Patricia. Bueno, no, tiene que, alguna gente entonces ahí comienzan a especular o a hacer cosas que el texto no te dice. O sea, no, bueno, que tratar chiquito está bien, pero cuando tenga cierta edad debe serlo. Ok, ¿cuál es la edad? Bueno, me imagino 12 años. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que tiene que tener 12 años para que sea creyente. No, o sea, no sé si me entiende. O sea, ya usted comienza a inventar cosas. Ok, ¿y qué pasa si llega a los 12 y es creyente, pero ahí mismo quedó embarazada de nuevo y dio a luz y nació? ¿Es creyente o no es creyente ese segundo que nació, el tercero? No es creyente, nadie nace creyente, acuérdense, o sea, por si acaso. O sea, entonces, ¿a dónde vamos con eso? A un caos si lo llevamos hasta las últimas consecuencias. Entonces, yo he escuchado pastores, inclusive hermanos, hay buenos hombres de Dios que creen que el texto dice que debe ser creyente, pero hermanos, a mí eso no me entra. Y déjenme decir algo por si acaso. Lo que estoy diciendo ahora de esto, yo siempre lo he creído así. O sea, no piensen que es porque en la experiencia que uno ha vivido, que otro... No, hermano, esto que yo estoy diciendo siempre lo he creído así. Desde que entendí este pasaje, aún sin tener hijos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? El punto aquí es, si lo comparamos con 1 Timoteo capítulo 3, es lo que decía doña Patricia, lo importante es que gobierne bien su casa, que sea un líder espiritual. Y en ese sentido, que estén bajo sujeción. Y eso es claro, y eso, hermanos, eso es muy práctico. O sea, aún bajo esa línea, hay muchas personas que no deberían estar en el ministerio, porque no tienen sus hijos en sujeción. O sea, y uno tiene que tener eso claro. Ahora, pedirle que sean creyentes, no, hermanos, eso escapa de nosotros. O sea, eso es de Dios. Y si se convierte a los 25 años, entonces, y si a los 18 se convierte y después dice que no es creyente, o sea, debe ser un sujeto mientras esté en el hogar también, porque ya si se va del hogar uno no tiene control de eso. Sí, Minerva. Si observamos el texto, no lo interpretamos. Si lo observamos, parecería que diga que este es el ideal. Si lo observamos, porque también está el caso de que él dice marido de una sola mujer. El mismo Pablo no tenía mujer, el mismo Timoteo quizás no tenía en ese momento tampoco, y aunque no eran pastores, estaban como líderes, ¿verdad? Entonces quizás este es el ideal,
según este texto. Ahora, tendríamos que buscar otros textos para llegar a las conclusiones que estamos llegando. Pero con ese texto solamente quizás parecería que este sea un ideal. Es como el amor. O sea, en 1 Corintios 13 el amor es de esta manera, todo lo sufre, pero entonces no siempre amamos así, ¿entiendes? No todos los pastores son hospedadores, no todos los pastores, pero quizás según este texto, vuelvo e insisto, este quizás es un cuadro ideal de lo que sería un buen pastor. Sí, definitivamente es el cuadro ideal, pero y por eso que es importante, de nuevo, siempre ver todas las enseñanzas, a la luz de toda la palabra. O sea, ese es el principio. Yo conozco pastores que creen que ahí dice creyente, hijo de creyente, pero que le ha pasado entonces que se han encontrado con otros pastores, amigos, que le han sido de bendición a su ministerio y resulta que uno de sus hijos no es creyente. Entonces dice, no, pero fulano debe estar. Entonces, yo lo he escuchado con mi boca diciendo, pero ven acá, entonces, ¿tú crees que si es como tú dices, entonces esa persona no debería estar en el ministerio? No, porque tampoco hay que llevarlo hasta ahí. Porque imagínate, si tiene 4 hijos y uno le sale que no es creyente, bueno, tampoco está para tanto. Ahora, imagínate que si de los 4, 3 sean inconversos, bueno, no sé si me entiendes, o sea, ahí estamos de nuevo, o sea, si tú eres consistente, entonces no, si de 4 que sea uno, no lo es, entonces ya no debería estar, entonces ese tipo de cosas suceden. Pero yo quería, hermano, detenerme aquí un momento, porque sé que son de estos textos que pueden ser como llamar la atención cuando uno lo lee, y es bueno que tengamos una claridad en IBCG con respecto a ese tema. Hay otros requisitos, hermano, que son importantes. La idea no es verlo uno por uno, pero dice que no debe ser un hombre obstinado, iracundo, no debe ser un hombre dado a la bebida. Se supone que una gente que tiene dominio propio, en ese sentido, no un pendenciero. Y hermano, es increíble cómo al día de hoy usted se da cuenta de muchos, inclusive pastores, que nada más hay que ver sus redes sociales y usted se da cuenta que son gente busca pleitos. Cuando la palabra de Dios dice claramente que no debe ser un pendenciero. y es penoso, hermanos, ver personas que supuestamente por fervor a proteger la sana doctrina, son gente rencillosa que hace mucho daño al evangelio. No amantes de ganancias deshonestas, ¿verdad? Y sigue diciendo dueño de sí mismo, etc. Entonces, fíjense lo siguiente, el versículo 9 dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. De todos los requisitos, este es el único que podríamos decir que no es estrictamente un requisito moral. Es más un requisito de capacidad. Es una gente que tenga un don de enseñanza tal que sepa aún tratar con personas que puedan contradecir. ¿Por qué es importante ese requisito? Hermanos, por lo que estaba pasando en Creta, porque Creta estaba llenándose de falsos maestros. Entonces, no era suficiente que el pastor fuera piadoso, que el pastor fuera amoroso, que el pastor fuera... No, tenía que ser una gente que era la acción que iba. O sea, y en esa acción tenía que proteger a la iglesia. Estamos hablando de varias iglesias. Entonces, tenían que ser gente que supieran hasta cierto nivel poder confrontar aún públicamente. Dice el versículo 10, porque hay muchos rebeldes. O sea, ¿por qué debe ser capaz de refutar a los que contradicen? Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Y hermano, aquí hay un equilibrio. O sea, el pastor debe ser un hombre manso, debe ser un hombre que se cuide, que no luzca un hombre iracundo, que no luzca. Pero hermano, eso no quita la fortaleza del mensaje que va a dar. Y la fortaleza del mensaje es un mensaje que da de frente y que puede hasta ofender. Y hay que tener cuidado de no querer ser tan humilde y tan manso que al final, aquí está el error y tranquilo, con amor. No, dice Pablo, aquí en el versículo 12, a quienes es preciso tapar la boca. ¿Y cuál es el lenguaje, hermano? No es que usted va y le va a dar una... No, o sea, no es algo físico. Es que usted, como Dios le ha dado esa capacidad de responder, o sea, usted tiene que contrarrestar esa enseñanza. Dice, porque hay que tapar la boca porque están trastornando familias enteras. Wow.
enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esto posiblemente está citando a un autor llamado Epiménides alrededor del año 600 a.C. para describir la característica de estos hombres. Y todo eso con que para advertirle a Tito de si eso es así, entonces cuídate de esos falsos maestros, porque entonces son falsos maestros que entonces están en una cultura que los lleva a tener arraigadas esas características. Dice un autor: el hecho de no afrontar los problemas dentro de la iglesia, ya sea con base teológica o práctica, puede ser un indicativo de una indiferencia básica con respecto a la verdad de Dios o al cultivo de las relaciones cristianas. Y vean esto, hermanos: el temor para ofender y una visión muy individualizada de la fe personal puede desalentar a los líderes de la iglesia a seguir el mandato bíblico de reprender. No, hay que darle su espacio a la gente. La restauración que es posible tanto en la comunión como en la sana doctrina se ve comprometida cuando hay esa renuencia a confrontar. Una confrontación amorosa, sensible pero firme puede resultar en relaciones más fuertes y en la restauración de la unidad, o quizás en una necesaria purga de aquellos que niegan la verdad. O sea, a veces hay que ser drástico hasta para que haya una purga, hasta para que se vayan los que no quieren aceptar lo que está pasando, arrepentirse de lo que está pasando. Por eso, hermanos, ustedes ven que la labor del ministerio no es tan romántica como alguna gente se le imagina. Ay, pastor, qué lindo. Si yo fuera pastor, si mi hijo fuera pastor, si mi hija se casara con un pastor. Y tú sabes lo bonito que es, tú sabes, tú hablar y ay, este hermano, déjame ir al hospital, a ver a fulana, y déjame, todo eso es bonito, hermano, pero la labor ministerial es más que eso. Y es una parte, hermano, de la cual usted tiene que estar seguro de eso. O sea, queremos que Dios envíe más pastores a sus miembros, ¿verdad que sí? Amén. Pero tenemos que estar seguros de que vamos, que mejor es, si no está seguro, no meterse en esto hasta que Dios no se lo asegure, y después entonces no quiere hacer esta labor. Ahora, hermano, miren qué interesante, que esta es la parte más hermosa de esta epístola. Pablo no solamente habla de estos falsos maestros, que de paso, aquí habla de falsos profetas, falsos maestros, principalmente los de la circuncisión, que ustedes saben, ¿verdad?, en el contexto, personas que añadían a la doctrina de la gracia el hecho de que había que seguir con requisitos ceremoniales, que de alguna forma esa ley o salvaba o era necesaria para tú poder llevar una vida que agradara a Dios, pero desconectada de lo que es la realidad del evangelio. Y hermanos, ese tipo de cosas siguen al día de hoy con otros nombres, pero al día de hoy, déjeme decirle algo, y es que creo que fue el pastor Suel que decía que todos nosotros tenemos un católico romano dentro del corazón. O sea, todos nosotros tenemos dentro de nuestro corazón ese sentido de que querer hacer algo, añadir algo. Y por eso que los pastores tenemos que velar para que asegurarnos que los miembros están entendiendo el evangelio. Hermano, es increíble, o sea, como personas, aún miembros de iglesias, bautizados, en iglesias aún sanas, cuando te habla con ellos, y usted dice, pero vean, que de repente fulano entendió el evangelio, porque todavía está ese asunto de por obras y se levantan movimientos. Hay un movimiento que está muy fuerte, hermanos, más fuerte de lo que muchos no imaginamos, que es el movimiento de las raíces hebreas. ¿Ustedes lo han oído? Raíces hebreas, el movimiento mesiánico de las raíces hebreas. O sea, está muy de moda eso, y eso, personas aún en iglesias sanas están siendo atrapados por eso. Entonces, volviendo otra vez al hecho de que hay que circuncidarse, que el Antiguo Testamento, y uno dice, pero eso tiene que ser por ahí. No, hermano, eso está regado, más de lo que ustedes se imaginan. Y es que son los mismos errores con nombres distintos. Entonces nosotros como creyentes tenemos que al final velar, porque al final es una responsabilidad de todos nosotros, no solamente de los pastores. Ahora, hermano, en segundo lugar, el segundo tema, pero el cuarto punto del bosquejo, Pablo habla de cómo luce la vida cristiana en contraste con la de los falsos maestros, lo que los maestros están enseñando. ¿Cómo luce? Pablo dice, pero en cuanto a ti, capítulo 2, versículo 1, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí, hermano, va directrices que son importantísimas, que va a las personas de acuerdo a su edad, sexo y condición social. ¿Qué deben ser los ancianos? Los ancianos deben ser sobrios, ¿verdad?
sea, se ve muy feo, ¿verdad? Un anciano desacatado. Dignos. Sí, sí. Porque se compara, buena pregunta del pastor Dionis, ¿cómo sabemos que no son los ancianos líderes? Porque en el contexto vemos que se habla de ancianos, ancianas, jóvenes y jovencitas. Entonces ya en ese contexto sabemos que está hablando más bien del grupo de edad. Y también ya Pablo ha dicho cuáles son las características de los ancianos, pastores, obispos, en el capítulo 1. Pastor, no me tire gancho que yo le respondo. Nada más le digo, eso no estaba aquí en el guión esa pregunta, pero... No, yo por si acaso. Hay menudo. Entonces, ¿qué dice? Sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Hermanos, a mí yo pensando en ese texto, wow. ¿Cuál es la característica que uno ve comúnmente en el mundo de cuando una persona va envejeciendo, va a ponerse mayor? O sea, ¿qué pasa con esa persona? ¿Tiende a qué el anciano? Tiende a ser terco. ¿Verdad que sí? Tiende a qué más también, tiende a quejarse mucho. Ay, me duele esto, ay, me duele aquello. Y no estamos diciendo que, óyame, ¿verdad? Eso pasa. Pero lo que estamos diciendo es que la vida de repente se ve en torno a quejas, en torno a lo que le falta, a lo que no pudo conseguir. Entonces viene la amargura. ¿Suelta muchas? Amarra por toda la edad. Dice, óyeme, ya, y lo que ya me queda poco, yo tengo que tratar de vivir lo que me ha faltado por vivir. Entonces, como que, vamos arriba, están haciendo el ridículo, ¿verdad? Entonces, esa es la tendencia, ¿verdad? En esta sociedad. Pero esto no es lo que dice la palabra. Inclusive dice, deben ser sanos en la fe. Entonces, a veces la gente cuando van envejeciendo, van disminuyendo su amor por la palabra, por leer, estudiar. Y lo que está ya es, ¿verdad? Cogiéndolo suave. Hermano, el Señor nos ayuda a todos nosotros, ¿verdad? Porque todos estamos envejeciendo. Aquí todos estamos, hasta yo, hermano, estoy envejeciendo, imagínense. Todos, entonces tenemos que recordar eso. Las ancianas, ¿cómo deben ser? Reverentes en su conducta. No calumniadoras. ¿Y por qué dice eso? No calumniadoras, por si acaso. Lo dice así porque ¿cuál es la tendencia de una mujer cuando va envejeciendo? Fulana, tú supiste, y esto, y aquello, y arman unos líos. Y ahora con los WhatsApp, ya, con los chats de WhatsApp, ¿verdad? Que usted tiene ahí a la mamá, a la tía, que choquea. O sea, esa es la tendencia. Tienen algunas veces tienen más tiempo libre. Y entonces, ¿en qué están? Creando problemas, cizañas. Y fulano, y tú supiste, y lo que pasó. ¿Y qué dicen? No deben ser calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Yo he conocido mujeres que cuando van entrando en edad, como que ya esa amargura lo lleva ahí, déjame tomarme mi vinito, porque imagínate, y que terminan alcohólicos. Yo he conocido gente así. Y Pablo dice que no, ni esclava de mucho vino. Es más, de ellas deben tener un rol activo en la iglesia. ¿Cuál es ese rol activo? Oiga, mira qué hermoso. Dice que enseñen a las jóvenes, o sea, en vez de estar en la casa sin hacer nada, o sea, del tiempo, no, tiene que haber como esa disposición con la experiencia que tiene esa persona, con lo que Dios le ha dado, a ayudar a la siguiente generación. ¿Y qué debe enseñar a las más jóvenes? A ser empoderadas, a no dejarse macanear de los hombres. Eso es lo que... Y haz tu cosa, y haz tu carrera, y haz 5 maestrías después, por si acaso, para que no... Eso es lo que debe. Que enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, a que sean puras, hacendosas en el hogar. ¿Qué? O sea, sí. Hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire qué hermoso, hermanos. Esa es una iglesia centrada en el evangelio. Y yo oro, hermanos, porque hay veces ese así. A nosotros nos falta mucho, hermanos, por crecer en esta cosa. Quiero que lo diga. Nos falta mucho. Pero el Señor nos ayude para seguir creciendo en estas cosas. Y para que haya este ministerio activo.
y dice así mismo los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes. Porque ¿cuál es la característica principal de un joven? La imprudencia. La imprudencia. O sea, ¿cómo maneja el joven? Imprudentemente, ¿verdad? Y algunos que nos falta, que a veces que nos creemos jóvenes, tendemos a hablar más de la cuenta, tendemos a creer que, dice, no, enseña a los jóvenes a que sean prudentes, y le dice a Tito, y muéstrate en todo tú como ejemplo, o sea, de estas cosas, con palabras ser irreprochables, a fin de que el adversario se avergüence. Oigan eso, si vivimos así, el adversario se avergonzará al no tener nada malo que decir de nosotros. Que realmente todas esas expectativas en las diferentes edades comienzan con la sana doctrina, o sea que el púlpito debe considerar en sus prédicas a todas las edades, porque pensaba en mami que fue muy anciana, llegó a los 93, y Eclesiastés dice, una vez en IBCJ me tocó Monina orando, cuando se orábamos en grupito, y a mí me volvió en sí que ella oró diciendo, orando por una anciana, tú sabes que a esa edad no hay contentamiento. Y yo en esa época estaba bregando con que mami estuviera contenta. Y lo busqué, y cuando uno va a Eclesiastés, dice, Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Mami me decía mucho, Mini, morimos lentamente, porque ya tú vas perdiendo la audición, tú vas perdiendo la vista. A veces las expectativas de las prédicas, a veces los ancianos se pueden sentir cortos si no hay un balance, porque le ponen unas expectativas que ellos físicamente ya no pueden lograr. Entonces hay que también, como a veces se dice a los niños, como a veces se predica, y uno habla en el contexto de niños, de su mente de niños, así también pienso en los retiros de matrimonio, de todo. Hay que considerar las diferentes edades, porque a veces lo que se está predicando no está puesta la mirada en lo eterno, sino en cosas muy temporales. Entonces quería como hacer esa aclaración de que el hombre natural, al envejecer realmente, pierde el contentamiento porque pierde el vigor, se va sintiendo que no puede ser útil para muchas cosas. Hay que darle las alternativas de en qué cosas pueden ser útiles. Y en cuanto al vino, recuerdo que yo le hacía la compra a mami y ella me decía, tráeme un vino, Mini. Todavía bien. Yo le decía, no, usted no puede beber vino porque usted bebe medicamento. Y yo le compraba un espumante, pero uno ve a Dios viendo la realidad del contexto del hombre, como envejece y siendo muy tierno. Entonces pienso, lo que le quiero decir, que toda esa expectativa en la membresía es en el púlpito que tiene que considerarse. Tiene que comenzar. O sea, una sana doctrina va a ser Claro. que los ancianos no se sientan, no puedo nada. Claro, claro. De hecho, eso es en la mayoría, hermanos, yo comencé 6 minutos tarde, o sea que vamos a cogernos esos 6 minutos. Además, yo tengo que terminar mi carta hoy. Algo que es importante, hermanos, con esto es ese reto de cómo tú servir a una iglesia multigeneracional, que es lo más hermoso, hermanos. ¿Cuál es la tendencia de muchas iglesias? No podemos ser de tropiezo a los mayores. Entonces, todo gira en torno a que tú una iglesia de que hay mayores. Usted siente una iglesia bastante, que usted siente que está en otra época. Pero ¿cuál es la tendencia de otras iglesias, tal vez de la mayoría? No, es que hay que traer a los jóvenes. Y la forma que está hecha, estructurada la liturgia, el culto y toda la vida, es para que el anciano salga corriendo. Entonces, al final, hermano, nosotros estamos llamados a servir a una iglesia multigeneracional. Amén. Con todo lo que eso implique. ¿Qué va a implicar eso? Que también a veces los jóvenes van a tener que aprender a apreciar cuando vean cosas que, óigame, que le hace sentir bien tal vez a los más ancianos, pero los ancianos también aprender también a valorar y decir el gozo, que wow, tal vez yo no me identifico tanto con esto, pero mira qué contentos se ponen estos muchachos. Gloria a Dios por eso. O sea, que esa es la solución. Hermanos, algo importante ya, porque el tiempo se me ha ido, y es que ninguna de estas características que estamos hablando pueden ser cumplidas si no están sobre la base del Evangelio. O sea, una iglesia centrada en el Evangelio
tiene que hacer justicia a su nombre en el evangelio. O sea, no podemos de repente ser una iglesia que esté llamando a los jóvenes esto, a los adultos esto, como que meramente eso es lo correcto. No, hermano, porque cuando hacemos así terminamos en una iglesia legalista, una iglesia que puede caer en el hecho de que hace esto y la cosa va a ir bien. Y por eso que Pablo, cada cosa que dice, termina conectándolo con el evangelio. ¿Por qué debemos hacer todo eso? Incluyendo ahí lo de los siervos, que se sujeten a los amos, ¿verdad? Eso se aplicaría tal vez al empleado el día de hoy, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Me entiendes? O sea, y ahí Pablo habla del evangelio. Y lo mismo en el capítulo 3, recuerda que se sometan a las autoridades. ¿Por qué? Porque nosotros también éramos así, pero ahora se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para la humanidad y nos salvó, etcétera, etcétera. Ustedes ven, hermanos, y eso en todo el Nuevo Testamento. O sea, todas las exhortaciones, para que sean todas exhortaciones válidas, tienen que estar conectadas al evangelio. Si usted la desconecta, fracasa. Y por eso es que los predicadores tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando se predica consecutivamente una carta, que la tendencia muchas veces es coger 2 versículos. ¿Y qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el peligro de eso? Si en este versículo lo que me dice es los ancianos sean de tal forma, y me limito ahí, bueno, el sermón entero va a ser de eso, porque eso es lo que está ahí. No, hermano, pero cuando Pablo le escribió a Tito esa carta, le dijo, eso está ahí porque la gracia de Dios se manifestó. ¿Se entiende? Entonces, usted tiene que tener en cuenta de que no puede aislar ese verso del contexto de la carta y dejar fuera el evangelio. Al final, hermanos, necesitamos en todo permearlo por el evangelio de Jesucristo. Y hermanos, la carta concluye diciendo, versículo 12, cuando te envía a Artema o Tíquico, procura venir a verme a Nicápolis. Y aquí vemos de nuevo Pablo, como decía, con su equipo haciendo diferentes funciones. Encamina con diligencia cenas, intérprete de la ley y Apolo para que nada les falte. Y mira cómo dice, y que los nuestros aprendan a ocuparse de buenas obras, atendiendo a las necesidades premiantes para que no estén sin fruto. Hermanos, ¿cuál es la preocupación de Pablo? Que los nuestros debemos tener cuidado de los siervos de Dios, pero también de los que están en necesidad. O sea, en medio de todas estas cosas y falsos maestros, que no podemos olvidarnos al final, hermanos, de que estamos llamados a hacer las buenas obras, sobre todo tomando en cuenta las necesidades premiantes, como dice aquí, para no estar sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan a los que nos aman en la fe, hermano. Aquí está ese sentido de unidad con el cuerpo de Cristo. Y termina diciendo, la gracia sea con todos ustedes. Amén. Hermanos, el domingo que viene entonces les animamos para que sigamos con la carta a los hebreos.